¿En qué país te conviene vender con Dropi si vas a empezar tu tienda de dropshipping? Bueno, como dijimos en el módulo anterior del curso, básicamente Dropi funciona bajo la modalidad de pagos contra entrega. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, de 100 pedidos que te hagan en la tienda online, se va a terminar entregando un cierto porcentaje de esos pedidos y no todos. ¿Por qué menciono esto? Porque es uno de los factores más importantes a la hora de elegir el país en el cual vamos a vender. Primero que nada te voy a aclarar algo. Los principales países que yo te puedo recomendar para empezar a vender en Dropi son 3, o son los 3 que yo veo que más gente utiliza, que tengo conocidos que están vendiendo ahí y que tienen resultados, que son Colombia, Ecuador y México, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de qué ventajas y desventajas tienen cada uno de estos países y en base a eso vas vos a elegir en cuál país te conviene vender según lo que vos consideres, ¿sí? Pero lo primero que quiero decir es, en cualquier país podés vender bien, ¿sí? No existe algo tal como en este país no se vende, ¿sí? Pensá que en un país hay millones de personas, ¿ok? Entonces, si vos encontrás un producto ganador, vas a poder vender y ser rentable en prácticamente cualquier país, al menos de América Latina y también de cualquier país del mundo, seguramente. Entonces, para poner un ejemplo de esto, yo tengo mi negocio de e-commerce en Argentina y vendo y es rentable, ¿sí? Argentina, un país que está constantemente en crisis. Después, mi tienda de Dropi está en Ecuador y vendo. Después, la primera tienda que hice con Dropi fue en Colombia y también vendí. Entonces, ahora te voy a decir las ventajas y desventajas de cada país, pero al final en cualquier país se puede hacer e-commerce de forma rentable, ya sea dropshipping, ya sea con stock o en cualquiera de las modalidades, ¿sí? Si hay otras personas que están vendiendo en tal país, significa que el e-commerce funciona allí. ¿Ok? Entonces, empecemos por Colombia. Colombia es el país por excelencia en lo que es Dropi, porque justamente la empresa Dropi es de ese país, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que todo el sistema está muchísimo más avanzado en Colombia que en los demás países en los cuales se puede hacer dropshipping con Dropi. Por ejemplo, es el país con mayor tasa de entrega, ¿sí? O sea, en Dropi en Dropi Colombia aproximadamente se entregan un 80% de los pedidos. Si nosotros hacemos 100, vamos a entregar 80 pedidos, lo cual es la tasa de entrega más alta que hay a día de hoy con Dropi, ¿ok? Por lo tanto, la gran ventaja de Colombia, por ejemplo, es eso. Segunda ventaja de Colombia, hay un montón de productos y proveedores. Al ser el país más desarrollado, como les decía recién, tenemos para elegir entre cientos o miles de proveedores y cientos de miles de productos. Por lo tanto, vamos a tener muchísima más variedad para elegir a la hora de testear nuestros productos. Esas serían como las dos principales ventajas. Y por último, tenemos link de comunidad. ¿Qué es el link de comunidad? Bueno, esto aplica para todos los países. Y se trata básicamente de una serie de beneficios que Dropi te va a dar como vendedor si te registras con un link de comunidad que te tiene que dar alguna persona. Por ejemplo, yo tengo mis links de comunidad que los voy a dejar acá abajo en la descripción. Y si vos te registrás con esos links, vas a tener beneficios súper importantes. ¿Cuáles son estos beneficios? Que vos vas a poder despachar un pedido sin pagar el producto por adelantado, sin pagar el envío por adelantado y sin pagar tampoco una comisión de Dropi. Dropi generalmente te cobra un 5% de comisión. Bueno, no vas a pagar ni eso, ni vas a pagar el envío, ni vas a pagar el producto. Solamente lo vas a pagar cuando el cliente lo reciba. Y esto es increíble porque te permite empezar, y ahora lo vamos a hablar un poco mejor en el módulo de con cuánta plata puedes empezar a hacer tu negocio de dropshipping con Dropi, pero te permite empezar con muchísimo menos capital que el que necesitarías si vos tuvieras que pagarle al proveedor, tuvieras que pagar el envío para enviar el producto al cliente, ¿sí? Esto es una ventaja trascendental. Entonces, hay países que tienen link de comunidad y hay países que no. Colombia lo tiene y, como te digo, van a estar los links de comunidad de todos los países que yo tengo disponibles acá abajo en la descripción. Por lo tanto, ese es el tercer beneficio de Colombia. Ahora, ¿cuáles son las principales desventajas de Colombia? Y te diría que la principal y más grande desventaja de Colombia es una y se llama competencia. En Colombia hay muchísima más competencia que en cualquiera de los otros países. ¿Por qué? Justamente porque es el país en donde más desarrollado está este negocio y hay muchísima gente vendiendo los mismos productos en ese país, ¿sí? Si vos comparás la cantidad de anuncios que se están haciendo en Colombia con respecto, por ejemplo, a Ecuador, se hace más del doble o el triple de cantidad de anuncios, para que te des una idea. Entonces, ¿esto significa que no se puede vender en Colombia? No. Significa que es un poco más difícil vender en Colombia. Te vas a tener que destacar más del resto de alguna manera y significa que hay mucha mayor competencia de precios. Al haber, por ejemplo, 4, 5, 6 personas que venden el mismo producto que vos vas a testear,
generalmente siempre hay uno que va a vender lo más barato que vos y generalmente siempre hay alguna persona que suele conseguir un mejor precio que vos porque lo compra directamente en el proveedor, porque tiene su propio stock y es importador allá en Colombia. Entonces, en ese sentido es un poco más difícil vender en Colombia, ¿sí? O sea, es más fácil, por ejemplo, vender en Ecuador o en México, que hay menor competencia en cuanto a los anuncios y a los productos, que vender en Colombia. Pero cuando encontrás un producto ganador en Colombia y cuando lográs vender en Colombia, que es totalmente posible, obviamente disfrutás de todas las ventajas que dijimos anteriormente. Es la tasa de entrega muy alta y que allá todo funciona mejor y que tenés una gran cantidad de proveedores. O sea, por ejemplo, si estás vendiendo un producto con un proveedor y el proveedor deja de funcionar o se le acaba el producto, seguramente encontrés 2 o 3 más con el mismo producto. O sea, tiene sus ventajas. Así que, en cuanto a Colombia, lo recomiendo para empezar, pero ahora vamos a hablar de las otras dos opciones que hay, ¿sí? Como te digo, yo empecé testeando en Colombia y al final me terminé decantando por Ecuador. Pero generé ventas en Colombia y hay gente que está generando ventas en Colombia, así que me parece una muy buena opción. Segundo, vamos con Ecuador ahora sí. Básicamente Ecuador es el país en el que yo estoy vendiendo actualmente y vamos con las ventajas y desventajas. Ventajas de Ecuador: hay mucha menos competencia, por ejemplo, que en Colombia, ¿sí? Es un país en donde el e-commerce se está comenzando a desarrollar y más sobre todo con la modalidad contraentrega. La gente no suele comprar tanto online, la gente no está acostumbrada a eso y por lo tanto no hay tanta competencia porque la gente no suele comprar online y tampoco la gente suele vender tanto online como por ejemplo en Colombia o en otros países. Entonces, tenemos la ventaja de que vender es más fácil. Por ejemplo, quizás un producto que testeaste en Colombia no te funcionó, pero lo testeas en Ecuador y te funciona. ¿Por qué? Porque hay menos competencia, porque hay menos gente haciendo anuncios y porque quizás nadie antes había testeado ese producto y sos el primero. Entonces, es una buena oportunidad por esa razón. Segunda ventaja de Ecuador: es un país que se maneja en dólares. Si bien al final es lo mismo, es más simple. O sea, por ejemplo, en Colombia tenemos los pesos colombianos. 4.100 pesos colombianos es igual a $1. Entonces, hacer la conversión es un poco complicado, sobre todo si sos de Argentina. Vos tenés que estar haciendo el cálculo de, bueno, ¿cuánto es 80.000 pesos colombianos? Bueno, son $30. Y estar todo el tiempo pasándolo de una moneda a la otra. Se puede hacer con calculadoras, como te digo, no lo veo tan relevante. Pero sí es mucho más simple en Ecuador. En Ecuador el producto vale $5, el envío vale $7, lo vendés a 30 y la ganancia es 10. Bueno, es así de simple, ¿sí? Esa cuenta no está bien hecha porque la hice, fue un ejemplo nada más, pero es en dólares. Entonces, eso me parece algo a destacar que creo que es positivo en Ecuador. Entonces, principalmente eso, no hay competencia, es más fácil vender en Ecuador y se manejan con dólares. ¿Cuáles son las desventajas? Y me olvidaba decir, también tenemos link de comunidad. En Ecuador no vamos a pagar tampoco la comisión de Dropi, el 5%, no vamos a pagar el envío por adelantado y no vamos a pagar el producto por adelantado. Eso es súper importante y es súper positivo. ¿Cuáles son las desventajas de Ecuador? Como justamente no está tan desarrollado el e-commerce en ese país, la tasa de entrega es bastante menor que en Colombia. Estamos hablando de que en Ecuador vamos a tener una tasa de entrega aproximadamente de entre un 60 y 70%. ¿Sí? En el mejor de los casos un 70% y en el peor de los casos puede llegar a ser abajo de 60%. De hecho, en el primer módulo yo les comentaba que mi primer mes vendiendo en Dropi facturé unos $2.500. Bueno, prácticamente no tuve ganancia. ¿Por qué? Porque no sabía muy bien cómo manejar el tema de los envíos, que es algo que lo vamos a hablar bien en siguientes módulos. Y por lo tanto mi tasa de entrega fue terrible, fue de un 30% o menos. Esto no es lo normal, esto se dio por errores míos en la configuración y en varias cosas. Pero con un porcentaje de entrega de un 60 o 70% sí se hubieran sacado bastantes ganancias de esos $2.500. Y de hecho, a partir de que solucioné esos errores, ahora mismo estoy con un porcentaje de entrega de entre un 65 y 70 y estoy ya generando ganancias. Así que esto es muy importante. El porcentaje de entrega es menor que en Colombia, es una desventaja, pero no es algo que impida que seamos rentables si encontramos los productos ganadores, ¿ok? Y por último, otra desventaja que tiene Ecuador, que es algo de las cosas que más van a notar, es que tenemos mucha menos cantidad de productos y proveedores, ¿sí? Al estar todo menos desarrollado, hay menos proveedores y hay menos productos. Literalmente quizás haya un 20% de los productos que pueden encontrar en Colombia. Entonces va a pasar muchas veces que van a buscar un producto, por ejemplo, en redes sociales o en TikTok. Van a decir, este producto sería buenísimo venderlo. Lo buscan en los proveedores y no lo tienen. Entonces es algo muy común. Y bueno, también si hay un producto que tiene un solo proveedor y ese proveedor se le acaba, después posiblemente no encuentren a otro que lo tenga. Entonces hay menos proveedores y menos productos.
¿Lo recomiendo Ecuador? La verdad es que sí. O sea, yo a día de hoy uso Ecuador y recomiendo empezar por Ecuador o por Colombia, sí. Yo uso Ecuador y me parece muy buena opción porque, como les digo, es más fácil vender, es más fácil el tema de los números, sobre todo para los más principiantes que por ahí se hacen mucho lío con los pesos colombianos, pesos mexicanos, todas esas cosas. Y me parece que Ecuador es un muy buen país para empezar por esas razones. Yo estoy vendiendo en Ecuador, así que justamente con más razón lo recomiendo porque a mí me está funcionando y estoy vendiendo ahí. Y además tiene potencial porque se está recién desarrollando y seguramente a medida que vaya pasando el tiempo va a aumentar la tasa de entrega, van a haber cada vez más proveedores y me parece un buen país para empezar. Por último, vamos a hablar de México. México básicamente es un país en el que yo no vendí, pero sí conozco gente que está vendiendo y que tiene resultados. Pero les voy a contar la información que yo tengo con respecto a México. Tiene varias desventajas, ¿sí? Tiene más desventajas que los anteriores países. ¿Por qué tiene más? Primero que nada porque no tenemos link de comunidad. Tenemos algunos links de comunidad que pueden encontrar, por ejemplo, mi amigo Juan Trim tiene un link de comunidad, pero que no tiene todos los beneficios que tienen otros países. Por ejemplo, en México sí o sí van a tener que pagar el envío por adelantado. Esto es a día de hoy, diciembre de 2023. La mayoría de cosas que voy a explicar en este curso van a seguir vigentes por bastante tiempo, pero hay cosas que sí que pueden ir variando, digamos, mes a mes o momento a momento. Entonces, esta es una de ellas. A día de hoy tienen que pagar los envíos por adelantado para vender en México con Dropi. Por lo tanto, ustedes van a tener que meter plata en Dropi para que cuando se hagan ventas paguen el envío y recién ahí se va a enviar el producto. Lo que no van a tener que pagar, si no tengo mal entendido, es ni la comisión de Dropi ni el producto por adelantado. Eso sí se va a descontar, o sea, la comisión creo que no se las van a cobrar y el producto sí se va a descontar recién cuando la persona haga el pago. Entonces, ahí es algo que ustedes tienen que evaluar. Si empiezan con muy poco capital, no les recomiendo México. Si empiezan con mayor capital y quieren meterse en el mercado mexicano, que tiene mucho potencial, sí se los recomiendo. Otra desventaja de México es una de las peores tasas de entrega por el momento. Tiene una de las peores tasas de entrega porque la gente ahí no está tan acostumbrada a comprar con pagos contra reembolso. Por lo tanto, la tasa de entrega ronda en un 50% aproximadamente. Y bueno, básicamente esa es otra de las desventajas. Después el tema de los pesos mexicanos es un poquito más fácil que los pesos colombianos para hacer las conversiones y todo eso, así que no lo vería como una desventaja. Y bueno, esas serían como las principales cosas negativas de México. Cosas positivas, principalmente que es un mercado enorme. O sea, México tiene muchísimos millones de personas y es un país que tiene mucho potencial, ¿sí? Seguramente en México, cuando se termine de instalar Dropi en el país y se termine de acostumbrar la gente al pago contra entrega, va a ser un país que se puede llegar a poner al nivel de Colombia, por ejemplo, ¿sí? Es un país que tiene mucho potencial y en donde se puede vender muy bien, ¿sí? O sea, conozco, bueno, sin ir más lejos, Juan Trim, vende en México. Ha llegado a hacer más de, si no me equivoco, 40 pedidos al día en ciertos momentos. Ha generado más de $3.000 de ganancia en un solo mes. Por lo tanto, justamente, al igual que Ecuador, tienen menos competencia y es más fácil vender en México que en otros países. Y si encuentran un producto ganador con un buen margen, pueden llegar a sacar ganancia aún teniendo que pagar los envíos por adelantado y aún teniendo una tasa de entrega del 50%. Entonces, ahí se los dejo. Yo, como les digo, prefiero empezar entre Colombia y Ecuador, prefiero empezar por Ecuador. México no lo recomendaría a menos que empiecen con mayor capital o por alguna razón en especial prefieran empezar en México. Pero esas son las principales opciones que tenemos a día de hoy, los principales países en los que recomendaría empezar. Después Dropi van a ver que están en otros países. Dropi está en Chile, está en Perú, está, si no me equivoco, en Panamá. Ahora hace poquito llegó a España. Pero son todos países en donde recién la plataforma está en desarrollo o tienen métricas muchísimo peores que las que les dije recién, ¿sí? Tasas de entrega todavía más bajas o muy pocos proveedores. Por ejemplo, hace poco investigué un poco Perú y vi que tiene menos proveedores que Ecuador, que ya no tiene tantos. Perú tiene muchísimos menos. Entonces son países en donde a futuro tiene potencial y seguramente cada vez funcione mejor, pero a día de hoy los tres principales que yo te recomiendo son estos y espero que te sirva para tomar tu decisión. Y ahora en el siguiente módulo de lo que vamos a hablar es de cuánto capital necesito para empezar a hacer dropshipping con Dropi desde Argentina o desde cualquier país del mundo.